A continuación, la Santa Eucaristía. CCM Televisión, para ver lo que somos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. La hora del Señor está cerca, el triduo pascual está por comenzar, y la salvación se acerca como aurora que disipa las sombras. Reunidos como discípulos del Señor en torno al banquete eucarístico, nos disponemos a entrar en el misterio de su entrega y amor infinito. Oramos especialmente en esta Eucaristía por la salud de Amanda Buitrago, Mateo Soto, Blanca García, en acción de gracias por Piedad Buitrago, también por las intenciones de las familias Zapata Buitrago, Soto Buitrago, Miguel e Isabel Soto Buitrago. Celebremos con fe. En este cuarto día de la Semana Santa, invoquemos la misericordia del Señor, que este principio de mes de abril, esté lleno de un verdadero propósito y arrepentimiento de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo soportara por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche todo como todos los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espada a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense. Buscan al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme
si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad a casa de quien ustedes saben y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Importante que vayamos ubicando el sentido de cada día en la Semana Santa. El domingo se celebró la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, es llamado el Domingo de Ramos, puerta de entrada a la Semana Mayor. El lunes tenía un sentido litúrgico de la unción en Betania. Jesús, en la casa de Lázaro, Marta y María, recibe esa unción con el perfume de nardo costoso en los pies y fue enjugado con sus cabelleras, la cabellera de María. Ayer tenía un sentido especialmente de la negación de Pedro, cuando el Señor dice: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Hoy, la traición de Judas, especialmente que se hace concreto ya en ese momento del diálogo de Jesús con los discípulos. Mañana tendremos la Eucaristía más larga del año y es la Eucaristía de la Cena del Señor, que inicia y solo termina en la Vigilia Pascual. Por ejemplo, el viernes se podría llamar prácticamente el acto penitencial. El sábado, esos momentos de silencio que se necesita en la Eucaristía para reflexionar la palabra. Y ya en la noche, ese gran momento de resurrección del Señor, donde celebraremos el tema del fuego, el tema de la luz, el tema del agua, el bautismo, la palabra y, por supuesto, la Eucaristía. Y así estaría terminando de manera estricta la Semana Santa y comienza ese tiempo pascual que es de 50 días para luego celebrar Pentecostés. La Iglesia es dinámica, las celebraciones son dinámicas. Centrémonos entonces en el sentido de la celebración de hoy. Hoy tiene que sobresalir en los arreglos la traición de Judas.
Hoy es un día para escuchar esta palabra del Señor. Dice así: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Judas también fue llamado por el Señor. Por ello, dice el apóstol San Pablo: cuidado el que esté de pie, no caer. Cuidado, porque es el Señor quien siempre nos llama, y así como llamó a todos los apóstoles, llamó también a Judas. Y así como llamó a los apóstoles, nos llama también a nosotros a la santidad. Y la expresión de Jesús hoy: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, y es un discípulo de Jesús, y nosotros somos discípulos de Jesús. Debemos poner esmerada atención en este tema, porque con nuestras faltas podríamos estar muy cerca a Jesús, pero su corazón muy lejano, y con nuestros pecados muchas veces dominantes y un acomodamiento al pecado y nada de conversión, podríamos ser más discípulos de Judas que del mismo Maestro. Varios elementos entran en juego hoy para poder entender esta realidad de Judas. Los judíos y quienes querían llevar a Jesús a una muerte de cruz necesitaban, en primer lugar, condenarlo, porque cuando el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar, tenemos que tener en cuenta que allí hay uno que desde dentro entregará al Maestro. Por eso necesitamos en la vida cristiana perseverar. Santo Tomás dice: la perseverancia es también un don de Dios. La fe es un don de Dios, y perseverar en la fe y perseverar en el verdadero discipulado misionero de Jesús, como María y San José, también es un don. Le repito la frase de San Pablo: el que esté en pie, cuidado no caer. La circunstancia como tal está de la siguiente manera: los enemigos de Jesús necesitaban echarle mano. Los enemigos de Jesús necesitaban tomarlo preso, pero Jesús siempre andaba rodeado de un sinnúmero de personas. Jesús andaba rodeado de una inmensa multitud, además de los discípulos. Necesitaban entonces tomarlo en privado, cogerlo en privado. No era fácil, y por ello necesitaban a alguien que desde dentro lo vendiera, que desde dentro y que conocía los pasos de Jesús, los sitios que Jesús frecuentaba, los lugares donde Jesús permanecía, que conociera más sobre el Maestro, ese lo debía entregar. Y qué mejor
pensar en un apóstol. Y qué mejor tener en cuenta a San Judas, que era del pensamiento más fuerte entre los discípulos, que Jesús vendría a liberar al pueblo, pero, perdónenme que lo diga, pero puede haber sido un pensamiento de Judas. Con ese pensamiento de Jesús, esas actitudes de Jesús, que no se cansa de hacer milagros, de estar con el pobre, con el enfermo, con el leproso, que va y busca al alejado, que pide la conversión de quien se ha alejado de las cosas de Dios. No va a llegar Jesús a ninguna parte. Está muy entretenido en cosas, entre comillas, y para Judas en cosas pequeñas, porque Judas era de la corriente de los celotas, que siempre era como un grupo revolucionario que esperaban un rey y tenían la confianza que ese rey sería Jesús. Entonces a Judas le entró una impaciencia enorme y Judas tenía que sacarse el clavito. Este hombre no nos va a llevar a ninguna parte. Y le fue llegando ese pensamiento, pues primero monetario, porque él necesitó plata para venderlo. Y en segundo lugar, que concretice a ver si verdaderamente es el rey o no, porque ya lleva mucho tiempo simplemente predicando y haciendo el bien y estando con los humildes, y todavía de rey, nada. Recordando siempre que el mismo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Necesitaban dos condenas para Jesús. La condena de un tribunal, el tribunal judío, llamado el Sanedrín, pero además una condena de parte de Roma, porque Roma prohibía a los judíos condenar a muerte a alguien. Recordemos que Roma venía asediando, Roma venía prácticamente dominando al pueblo judío. Entonces los judíos no podían condenar a muerte simplemente en el Sanedrín sin tener esa condena también de Roma, como un permiso de Roma, el que los avasallaba, el que venía y los saqueaba, les quitaba el dinero, les cobraba impuestos altísimos. Roma tenía el dominio y por ello los judíos, en primer lugar, tenían prohibido de parte de Roma condenar a alguien a muerte. Necesitaban de la ley romana, especialmente de Poncio Pilato, y así poder llevar a una muerte y muerte de cruz. ¿A quién entonces buscar? ¿Quién podría hacernos ese favor?, pensaban los enemigos del Maestro. Judas. Y por ello, le repito, como inicié esta homilía, cuidado, porque Judas, de él no se habla nada malo aparte de haber vendido al Maestro. La Biblia no dice cuando los discípulos hacían milagros que Judas no los hacía. Cuando los discípulos fueron enviados a evangelizar, la Biblia no dice que Judas no fue enviado. Cuando estos participaban y animaban la gente en la fe, la Biblia no dice que Judas no lo hacía. Lo que quiere decir que uno puede estar muy cerca al Maestro, pero su corazón se va alejando, porque repito en la expresión de Santo Tomás, la perseverancia en el discipulado de Jesús es también un don, como es un don la fe. Judas recibió
la misma formación que recibieron los demás discípulos. Es como cuando hablamos de la Iglesia. Todos los bautizados reciben la misma formación de todos los fieles, en la Eucaristía, en las predicaciones, en las enseñanzas. Pero como la perseverancia es un don, a veces nos podemos ir alejando de la enseñanza, nos podemos ir alejando del verdadero sentido de Jesús, y ese alejamiento produce una traición al Maestro, una traición a quien nos ha llamado para que seamos buenos, para que seamos santos, a quien nos ha dicho vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Yo los bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gran reflexión nos deja hoy el Evangelio. En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. También el demonio puede utilizarnos a nosotros para llegar y desacreditar la imagen, el poderío, la bondad, el poder del mismo Dios. El demonio utiliza instrumentos y utilizó a Judas para que Jesús fuese vendido. Y nos utiliza a nosotros para que, cayendo en el pecado, digamos, vale la pena rechazar la enseñanza de Jesús y tal vez meterme en una vida empecinada de ya no tener conversión, de ya no tener cambio, porque sabemos, queridos hermanos, que si Pedro en algún momento lo negó, luego también se dejó abrazar de la misericordia del Señor y pidió perdón, pero Judas entró en ese desespero, esa fuerza del demonio, ese pecado poderoso que lo invadió, pecado contra el Espíritu Santo, de creer que no tenía conversión, y fue y se ahorcó. Hoy tenemos que pensar seriamente en esta realidad y no creer entonces que Judas siempre fue un discípulo malo, y no creer que nosotros, porque ahora estemos en las cosas de Dios, si no perseveramos en la fe, siempre vamos a permanecer ahí. El que esté de pie, San Pablo, cuidado, no caiga. Hoy, más que nunca, hoy miércoles, debemos pensar en la realidad de nuestros pecados, porque cada pecado es de nuevo una traición al sentimiento, al querer, a la llamada que Dios, en la persona de Jesús, nos ha hecho a la santidad. Sigamos celebrando esta Eucaristía, sigamos pensando que cada uno de nosotros cada vez tenemos que tener el corazón más cercano a Jesús. Podemos estar tocando con la palabra, podemos estar tocando con la Eucaristía, podemos estar practicando los sacramentos, pero si no hay una decisión profunda y radical de renunciar al pecado, podríamos estar siendo discípulos malditos de Judas. Así que la invitación seriamente hoy es a la conversión y creer que tenemos la manera de acogernos a la misericordia de Dios y no desesperarnos como lo hizo Judas, porque hay personas que frente a la realidad del pecado dicen: ya no tengo conversión, mi pecado es tan grave que ya no tiene perdón de Dios. Falso. Allí no está el punto clave de la noticia. El punto clave de la noticia de hoy es que Dios nos acoge, Dios nos perdona,
Dios nos abraza en su infinito amor. No dejemos de implorar la misericordia de Dios. No dejemos de practicar el sacramento de la confesión. No dejemos de decirle al Señor: te he fallado como Judas, te he traicionado como Judas, pero aquí estoy, Señor. Necesito de tu amor, necesito de tu misericordia, necesito de tu perdón. Mírame con entrañas de amor. No quiero ser arrojado al mundo de las tinieblas. Quiero, a pesar de mi miseria, ser siempre puesto en su mirada, en su amor, en su paz. Mi corazón palpita de amor por ti, Señor, aunque le fallemos con el pecado. Pero aquí estamos, Señor. La misma palabra nos dice: por grandes que sean nuestros pecados, mucho más grande es la misericordia de Dios para perdonar. Amén. Nos ponemos de pie. Elevemos a Dios nuestras súplicas y digamos: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que viviendo los misterios de la salvación sea conducida hacia la Pascua eterna, oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que iluminados por el Espíritu de amor, conduzcan a los pueblos por caminos de justicia y paz, oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, agonizantes y privados de libertad, para que encuentren en Dios el consuelo, la esperanza y la fortaleza que necesitan, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que nunca perdamos la fe en Dios que todo lo puede y manifestemos fielmente nuestra experiencia de amor sin traiciones ni engaños, oremos. Escúchanos, Señor. Agradecemos a CN que nos transmite esta Eucaristía, llevándola a los enfermitos. Por ello, como siempre lo he dicho, ellos también reciben paz, fortaleza, tranquilidad en sus hogares. Para Dios no hay límites ni de tiempo, ni de lugar, ni de espacio, ni de distancia. La gracia de Dios entra a sus hogares a través de estos medios de comunicación. Gracias, Señor, porque a ellos también les permite escuchar tu palabra en esta Semana Mayor. Y seguimos orando, pidiendo al Señor por la salud de Amanda Buitriago, Mateo Soto, Blanca García, por las intenciones de las familias Zapata Buitriago, Soto Buitriago, Miguel e Isabel Soto Buitriago. También sus intenciones, todo lo que hay en su corazón, en su mente, en sus deseos, póngalo todo en las manos del Señor. Presentemos esta ofrenda ante Dios hoy. Es muy poco lo que le damos a Él, pero el Señor pone lo demás, y lo demás es la gracia, lo demás es su poder, lo demás es la capacidad de amar y de perdonar. Todas estas intenciones y las que quedan en nuestros deseos y súplicas de esta linda comunidad, te las entregamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siempre la tierra fecunde.
que este sacrificio mío y el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y nuestra fe, la eficacia de tu poder, para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo, consigamos sus frutos saludables. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa León, nuestro obispo fidel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados en esta mañana de miércoles santo a la cena del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos sentir vivamente que por la muerte de tu Hijo en el tiempo, manifestada en estos santos misterios, confiemos en que tú nos has dado la vida eterna. Inclinamos un poco la cabeza para recibir la bendición. Concede, Señor, a tus fieles recibir pronto los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los dones futuros, para que, perseverando en los santos misterios que los hicieron renacer, se sientan impulsados por ellos hacia una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Dispuestos a seguir perseverando en el seguimiento de Cristo, podéis ir en paz.